Oye, o sea, ¿y tú cuál crees que es el objetivo o sea, tú en tu objetivo personal, cuál crees que es el objetivo de la alquimia, o sea, o espagiria? Principalmente las manifestaciones de la naturaleza se penetran así en el primer acercamiento que hay con la alquimia, que es la espagiria. ¿Ya? Y la espagiria es la que va compenetrando estos reinos desde unos experimentos en un laboratorio donde tú vas acercándote a estos reinos que también la ciencia moderna lo hace. Por ejemplo, la ciencia moderna saca medicina de los animales, de las grasas animales, de los venenos animales, saca medicina desde el reino que hay en el mar también, de los corales, de los peces, de la grasa de los peces, de las ballenas, etcétera. Entonces, generalmente muchos de nosotros consumimos remedios o cosas de la química orgánica, pero no sabemos cuál es su origen o su antropogénesis. Entonces, con penetrar en la espagiria, este saber te acerca a la matriz fractal que existe en la naturaleza, y ese es Dios. Oye, ¿y o sea, cuál es la diferencia principal entre alquimia, espagiria y homeopatía? La homeopatía es una rama de la medicina no tradicional. Se le considera una pseudociencia debido a que ellos tienen una manera de tomar un aceite esencial o un principio activo de una planta y es dinamizado. ¿Ya? La dinamización lo hacen en una dilución con agua y azúcar donde una microdosis de un aceite esencial es suministrado como medicina. La ciencia moderna rechaza este tipo de medicamentos porque no contiene las dosis necesarias para poder sanar el cuerpo humano ni que penetre la digestión. ¿Ya? La espagiria trabaja el ámbito de diluir las sales infestas que tiene el cuerpo relacionado directamente con la información que te puede dar el estudio astronómico y astrológico. ¿Ya? Él saca de ahí la matriz de las causas de las enfermedades que pueden haber en el cuerpo, como la mala expectación que hubo en tu carta astral al momento de nacer, y de ahí saca más o menos un esquema a través de una disciplina que se le conoce como la asignatura de la naturaleza, que es como una forma de clasificar la botánica para encontrar el aspecto que tiene una planta. Pues este puede ser una planta venusina, una planta marciana. Por ejemplo, las venusinas son siempre somníferas, calmantes, relajantes, perfumantes. Una planta marciana generalmente ayuda a la sangre, como puede ser eh, las, las, la- ¿cómo se llama? Las ortigas son unas plantas muy marcianas, por así decirlo. Entonces, la asignatura de la espagiria busca unir y unificar la separación y la unión de los compuestos volátiles, que es fijar lo volátil, separar y unir, que está compuesto en la fórmula Solvet-Coagula, donde se busca principalmente unificar eh, lo que pasa en el cielo como en la Tierra, lo macro y lo microcósmico. De hecho, Paracelso dice eso, ¿no? Que todo es un veneno dependiendo la cantidad suministrada, ¿no? Sí, así es, todo es un veneno dependiendo de la cantidad suministrada. Ahora, la espagiria, ¿cómo generalmente suministra la cantidad de gotas que tú deberías tomarte, por ejemplo, de una tintura madre, de un mielato, de un oleato o directamente de un aceite esencial? Generalmente se hace un estudio de cuántas pulsaciones tiene tu corazón
y de acorde a eso se usa una fórmula matemática para saber cuántas dosis de gotas deberías tomarte tú, porque depende de la distribución de tu presión sanguínea cómo o cuánta cantidad deberías tomar, y también se miden factores de peso y presión. Y es interesante porque el corazón también es símbolo del alma, ¿no? Claro, el corazón en sí es el motor central de, de la presión sanguínea. O sea, si, no depende de cuánta presión sanguínea es la cantidad de un medicamento que tú deberías ingerir, sobre todo en el ámbito de los aceites esenciales, etcétera. Pero la espagiria no trabaja solamente el aceite esencial. La espagiria no desperdicia nada de la planta. O sea, la planta se lleva a calcinación, se lleva a putrefacción, después las mismas, el caput mortum que se le conoce de la planta sin alma, a la que se le ha extraído su aceite esencial, el cuerpo purificado vuelve a su esencia en forma de carbonato potásico, que es un proceso que se hace cuando se lleva la planta a las alegorías rituales de Vulcano, en el Atanor, donde se calcina la planta y a través de la purificación del fuego vuelve en un cuerpo más puro en forma de cristales, que se le conoce como carbonato potásico, al aceite esencial. Y post de eso se hace que el compuesto se dinamice en un compuesto que nosotros, en un cristal que nosotros le conocemos y le llamamos el pelícano, o directamente en un instrumento que se le conoce como soslec, pero sin el sifón, y se hace circular de arriba abajo, para que el carbonato potásico se diluya dentro del aceite esencial y así penetre hasta la quinta digestión el compuesto que se va a suministrar. Y ahí lo que estuvo muerto, ahí lo que muere vuelve a revivir de cierta manera, ¿no? Entonces, digo, el pelícano muchas veces está relacionado con Cristo y Cristo su mayor victoria fue la resucitación. Y aquí me estás hablando de una resucitación no solamente simbólica, sino material, de todas las cosas de la espagiria, ¿no? Sí, así es. De hecho, Cristo, la alegoría crística, es un proceso de alquimia. O sea, uno de los tratados más conocidos de la humanidad es la historia de Cristo. ¿Ya? También los tratados de alquimia están ocultos en los cuentos de niños que a nosotros nos han contado. Un ejemplo de ello sería Cenicienta. ¿Ya? Cenicienta no se llamaba Cenicienta porque sí, es porque se ocupa la ceniza. Y la ceniza después se calza el zapato, su pie en un zapato de cristal. ¿Ya? La Blancanieves, por ejemplo, tampoco es algo así por así. Blancanieves se llama Blancanieves porque la ceniza debe volverse blanca, y Blancanieves también fue encerrada en un ataúd de cristal y después Blancanieves revive. No sé si alguien se acuerda del cuento, que revive en un ataúd de cristal. Eso también es una alegoría de la gran obra y de los procesos que se hacen en Espagiria. Y la mejor manera de ocultar un secreto divino es a la vista de todos. Y un gran ejemplo de cómo la alquimia se ha velado es en los cuentos que todos nosotros conocemos desde nuestra tierna infancia, y como lo que hablaba Cristo. Y también, por ejemplo, los templarios estuvieron mucho tiempo buscando el elixir de la inmortalidad, la famosa copa de Cristo, el elixir, el cáliz que le llamaban ellos, y resultaba ser que no es nada más y nada menos que el rocío de la mañana. ¿Ya? Y el rocío de la mañana es el Spiritus Mundi. Entonces, sí se puede interpretar el cristianismo a base de la alquimia, ¿no? O sea, entonces, a veces la alquimia nos ayuda a eliminar tantos paradigmas, tantas ignorancias supersticiosas del cristianismo, ¿no? Yo creo que nos podría ayudar a aterrizar
esta religión, ¿no? El cristianismo, la alquimia nos ayuda también a esclarecer y a entenderle a estos misterios, ¿no? Y efectivamente, a veces la gente tiende a asociar o a creer que los Rosacruces son cristianos, ya, pero no es tan así. Resulta ser que nos guste o no, el cristianismo es la escuela o la institución que ha guardado los secretos más grandes de la humanidad. Oye, ¿y cuál es la principal diferencia entre la vía seca y la vía húmeda? La vía seca trabaja el reino metálico, ¿ya? Trabaja con los metales y se ocupa, se parte con un tratado que se hizo muy conocido de Basilio Valentín, que se le conoce como el carrio triunfal del antimonio, ¿ya? Y el antimonio es un mineral del cual se ocupa para endurecer el hierro y se procesa ahí, que también sirve como medicina, ¿ya? Entonces la vía seca no trabaja directamente con el rocío de la mañana, a diferencia de la vía húmeda. Oye, brother, y otra pregunta. Hace rato hablábamos del misterio de las catedrales de Fulcanelli. Fulcanelli dice que según De Canch, crisol viene de la raíz cruz, como Jesús que sufrió ahí las pasiones, ¿no? ¿Qué es el crisol? El crisol es un elemento que está hecho de una aleación de carbón, que es como negro y que sirve para llevarlos a altas temperaturas. La diferencia del material del crisol es que no se fragmenta al entrar en contacto con altas temperaturas, o sea, no se derrite, no se malea, ¿ya? Entonces el crisol se ocupa mucho, por ejemplo, en joyería para ablandar metales, ¿ya? Y también se ocupa mucho en alquimia para ablandar los metales, ¿ya? O ciertos compuestos de la naturaleza. En la calcinación de las plantas nosotros también ocupamos el crisol. Y de la palabra crisol no viene cruz. Crisol es la raíz de Cristo, ¿ya? Porque recordemos que Cristo murió y resucitó, y las purificaciones del alma y de los elementos vienen de la raíz del fuego. De ahí viene también la alegoría del fénix, que revive desde la ceniza. Entonces, en los tratados de alquimia aparece siempre el ave fénix, como resucitando de las llamas del fuego en un crisol. Entonces, lo que te está diciendo que una de las maneras de vencer la muerte es a través de la purificación del fuego. Que muchas veces uno cuando estudia alquimia, esoterismo, magia, todo lo quiere volver abstracto, todo lo quiere simbolizar, ¿no? Es que también se trata de aprender simbólicamente, pero también ver que hay cosas físicas que realmente existen, ¿no? Y que si no fuera por ese rocío de la mañana, pues realmente nada podría crecer, ¿no? O sea, así como hay un aspecto filosófico o simbólico, también hay aspectos físicos, ¿no? Es importante saber, porque hay mucho oscurantismo en el tema de la alquimia, de personas muy malintencionadas que dicen o procesar, conocer el ars regia, pero lo simbolizan demasiado, ya es como que lo hacen surrealista, casi incomprensible. Y eso es muy malintencionado, porque ese tema de que el mercurio, la sal, el azote y todas estas cosas o términos que son muy técnicos, que una persona que ya está compenetrada en esto sí sabe lo que es, alguien que recién lo está leyendo no va a entender nada y es muy difícil que lo entienda. Es importante saber y decirle a las personas que la alquimia es un proceso comprobable, replicable y demostrable, ¿ya? Y que también es un área de la ciencia, no está para nada separado de la ciencia,
y no tiene ninguna propiedad sobrenatural en su proceso. Y como decías, ¿no? Este Mercurio que comunica el cielo con la tierra, pues así mismo, o sea, la alquimia yo creo y la ciencia sagrada, pues es la que concilia el espíritu con el cuerpo, ¿no? O sea, sana el espíritu y sana el cuerpo, como Mercurio que comunicaba a los dioses con los humanos, ¿no? Sí, así es. De hecho, Mercurio es el símbolo principal de la alquimia, pero como digo y repito, no hay que confundirlo con el mercurio literal, el metal pesado. ¿Ya? En eso hay que tener el criterio necesario de saber de que el mercurio es filosófico, que el azufre es filosófico. Ahora, ¿por qué se le llamaba azufre filosófico a lo que dejaba el mercurio? Porque el mercurio, cuando se volatiliza, deja esta sal o cal que se le conocería, para que una persona que no entiende lo comprenda. Si esa sal que queda en el matraz se calienta con el fuego, se vuelve como media amarilla, ¿ya? Y se parece mucho al compuesto del azufre, y el nitrato en sí es medio amarilloso cuando se calienta, ¿ya? Y se parece al azufre, entonces le llamaban azufre filosófico. Ya, eso es para que también exista la claridad de los conceptos que en ese tiempo se trabajaban. No son ningún secreto. La alquimia es un patrimonio de la humanidad y no es propiedad de nadie. Ok, brother, pues muchas gracias.